El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. No cabe duda que la situación actual en que estamos viviendo, y hablo de una manera general en el mundo entero, es muy sombría. Por todos lados estamos escuchando ahorita acerca del deterioro del medio ambiente, del calentamiento gravísimo que se inicia ya, pronostican este año en el planeta Tierra, de la devastación, de la deforestación de la ecología, guerras interminables, sangrientos crímenes, violencia, divorcios, drogadicción, inmoralidad, etcétera, etcétera. Los políticos, por otro lado, buscan desesperadamente sistemas de gobiernos que funcionen, y están regresando unos al socialismo, otros al capitalismo, otros no quieren la democracia, otros prefieren las dictaduras. Los científicos también, por otro lado, se encuentran jugando a ser dioses al querer manipular la genética. Los filósofos están cada día más confundidos y en cuanto al origen de la vida y el significado y el propósito que el ser humano tiene para vivir. La climatología se ha vuelto loca y nuestro planeta se encuentra con síntomas de enfermedad terminal. ¿En qué va a terminar todo esto? Se hacen foros por todos lados, paneles por todos lados, tratando de dar una respuesta, y el hombre cada vez se encuentra más y más y más sumido en problemas que van más allá de nuestra capacidad para poder resolverlos. ¿Habrá alguna esperanza para la vida humana? ¿Podrá el ser humano resolver todos estos problemas con los avances tecnológicos que hemos alcanzado y con los avances científicos y descubrimientos que hemos logrado? La Biblia nos responde claramente con un rotundo no. Jamás el ser humano ha podido ni podrá resolver estos problemas que nos han rebasado precisamente porque no somos dioses. Y nos encontramos ante un basurero que es nuestro planeta Tierra, el cual nosotros lo hemos infectado. Y cuando metemos las manos para poder decir, el hombre llegó a la luna, el hombre está manipulando el genoma humano, el hombre ha hecho esto científicamente, el hombre puede lograr la época de Acuario, el hombre va a vencer, pues como no lo hemos hecho, vamos a esperar que los ovnis aterricen y nos salven de una catástrofe. O vamos a esperar a que los economistas con sus soluciones puedan mejorar la pobreza en el mundo. O que los filósofos inventen una nueva religión en la que todos los seres humanos se puedan conglomerar. Sin embargo, la Biblia nos ofrece la única esperanza que tiene la humanidad. Y esta esperanza se encuentra en una persona, en la vida del Hijo de Dios, en el Señor Jesucristo. En este pasaje, y vamos a titular la conferencia de hoy, La futura esperanza del mundo. La futura esperanza del mundo. A pesar de toda esta situación tan tenebrosa, tan siniestra, tan sombría, en la que el mundo se encuentra, estamos viendo una luz que está atravesando desde hace 2000 años todas estas tinieblas que cubren el mundo de una manera espectacular y significativa después de la muerte y ascensión de Jesucristo en la tierra de Jerusalén. La Biblia dice en el versículo 1, no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Todas aquellas personas desde que Cristo vino al mundo hasta nuestros días, ya no tenemos por qué vivir en angustia. Porque aunque estamos rodeados de problemas y de tribulaciones, no estamos angustiados. Muchos han sido derribados, pero nadie nos ha podido destruir. Estamos perseguidos, pero jamás seremos abandonados por aquel que dice, cuando el justo caiga, yo lo levantaré porque mi mano te sostiene. Estas tinieblas han comenzado ya a ser parte de todo el mundo que nos rodea, pero los cristianos son los seres humanos que han podido ver esa luz, no en el Papa, no en un presidente de una nación, no en un dictador, no en un filósofo, no en Sócrates, no en Demóstenes, no en ninguna persona, ni en Aristóteles, ni en Buda, ni en Mahoma, ni en nadie más que una luz que vino hace 2000 años y que se llamó Jesucristo. Cuando esa luz tú la ves
comienzas por primera vez a seguir esa luz, como guió a los reyes magos que fueron hasta Belén de Judea, donde iban a ser el Salvador, tú cuando comienzas a leer esa luz, comienzas a salir de las tinieblas. Comienzas a darte cuenta que esa luz te está guiando a un lugar seguro, te está guiando a un lugar de esperanza. Y cada vez que te apartas de seguir esa luz, te vuelven a rodear otra vez las tinieblas, la angustia, la desesperación, la depresión. Porque Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. Y cualquiera de ustedes que me sigue no andará en tinieblas. Estas tinieblas, esta angustia se disipan. Esta depresión del ser humano desaparece y la soledad y la tristeza se vuelven alegría y se vuelven gozo. En el Salmo capítulo 30, versículos del 11 al 12, el rey David escribió esto en sus momentos de depresión y en sus momentos de angustia, porque tener a Cristo no significa que nunca más vamos ya a caer en depresiones o en angustia, pero sí significa que ya no vamos a vivir de esa manera. Una cosa es que estés deprimido ayer, porque todos somos sujetos a estar deprimidos, y otra cosa es que tengas 4 días deprimida. Una cosa es que tengas afán hace 3 o 4 días por un problema, pero otra cosa es que tengas 4 o 5 días ya con ese afán. Porque cuando ya el cristiano permanece en la depresión, permanece en la angustia, permanece en el afán, ya se vuelve entonces pecado, se vuelve crónica la situación y has caído en una incredulidad total. Porque lo que te mantiene deprimido y lo que te mantiene angustiada es la incredulidad. Tú crees lo que tus pensamientos te dicen, yo no voy a salir de esto, mi situación no se va a arreglar, pero en lugar de que no le hagas caso a tus pensamientos y le hagas caso a los pensamientos de Dios, ya no veas lo que tú piensas, comienza a pensar lo que Dios piensa de ti. A mí no me importa ya qué pienso yo de mí. A mí yo puedo ver delante de mí un futuro negro, o que se me va a caer la casa, o que no hay problemas, o rodeado de angustias, pero ya no quiero pensar lo que yo pienso de mí. Vengo a la Biblia y le digo, ¿qué tú piensas de mí, Señor? Y el Señor me contesta del Salmo 30, versículo 11, voy a cambiar tu lamento en baile. Voy a desatar tu cilicio y te voy a ceñir de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. En estos momentos de depresión, en estos momentos de angustia, en lugar de que te hundas, ven a la palabra de Dios y encuentra estas palabras y hazlas tuyas, apropiatelas. Oh Señor, esto no me va a durar hasta mañana o 3 días. Esta angustia no me va a durar toda la semana. Esta preocupación, tú me vas a sacar de esto y vas a cambiar mi lamento en baile, me vas a desatar mi cilicio y por lo tanto a ti cantaré. Cuando tú tomas esta actitud de fe, porque esto es la fe, creer lo que Dios dice. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando tú tomas esta actitud de confianza, que crees lo que Dios te dice, lo que Él piensa de ti, y mis pensamientos, dice Dios, para tu vida son de paz. Mis pensamientos para ti son de prosperidad, pero no solamente económica, una prosperidad donde tú salgas adelante y donde te realices como la persona por lo cual yo te crié. Estos son los pensamientos de Dios. Cuando tú haces eso de una forma invisible, sobrenatural, las tinieblas se comienzan a apartar de tu vida. Porque las tinieblas son el reino de Satanás. Ahí es donde opera Satanás. Satanás opera en la depresión, en la angustia, en la ignorancia. Ahí es cuando él comienza a atormentar. Y el blanco del enemigo es la mente humana. Si él llega a convencerte que eres un desdichado, despreciable, que nunca le va a hacer nada, que te dicen en tu tierra, Gutierritos. Si Satanás te convence que tú nunca te vas a volver a casar otra vez, porque el marido con el que te casaste era un tumor canceroso, por ahí error que cometiste. Si el diablo te comienza a convencer de que nunca te vas a casar, o que te va a pasar esto, que nunca vas a salir de perico perro, o lo que sea, entonces Satanás te tiene gobernada tu mente. Levanta una muralla, una estructura, una fortaleza mental, donde comienza a gobernar tus pensamientos. Y esto es lo que Jesucristo nos vino a traer del cielo.
rechazando pensamientos y rechazando toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, dice 2 Corintios 10, y trayendo cautivo, aprisionando estos pensamientos a la obediencia a Cristo Jesús. Es una guerra mental, es una guerra que aquí se libra. La mente es el campo de la batalla del enemigo. Entonces, estas tinieblas no van a durar para siempre, dice la Biblia. La que estaba en angustia, regresamos a Isaías, y en oscuridad, no habrá siempre oscuridad para los que están en angustia. La esperanza para este brillante y glorioso futuro se encuentra en Jesucristo. Comenzamos los cristianos a vivirlo, a experimentarlo, a probar que es real. Una cosa es que tú me escuches en esta mañana predicarte acerca de esto, y otra cosa es que tú lo hayas vivido. Entonces no es hasta que tú lo experimentas, hasta que tú atraviesas por esa situación en la que dices: yo estuve la semana pasada deprimido y lo probé, me hinqué, oré, alabé a Dios y verdaderamente me siento hasta con más energía. No es hasta que tú lo experimentas, no cuando lo oigas, sino cuando tú lo vivas, cuando descubres que es verdad, cuando descubres que Dios es cierto. Y hay miles de cristianos que no han experimentado a Dios, viven de experiencias ajenas. Sí, Dios es bueno, pero yo no sé qué ha sido bueno conmigo. Dios es proveedor, pero hasta ahorita no me provee nada. Dios es justicia, pero a mí no me ha hecho justicia. Dios es la bandera, pero yo no llevo una bandera a nadie, ni hablo a nadie de Cristo, ni soy testimonio de Cristo. Y todo solamente es intelectual, pero no lo has vivido. Y Dios quiere que nosotros lo experimentemos de una forma personal e individual. En la primera carta del apóstol Juan, primera de Juan capítulo 1, la Biblia nos muestra en segundo lugar que estas tinieblas de las cuales Isaías está hablando, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellas. Recuerda que las tinieblas y la ignorancia y el pecado son trillizos. Las tinieblas, la ignorancia y el pecado son tres hermanas. ¿Y por qué hermanas dicen las hermanas? Bueno, hermanos entonces. Pero los tres siempre andan juntos. La gente piensa como piensa, actúa como actúa por ignorancia, porque no saben. El otro día, antes de irme a Estados Unidos, vi un programa de televisión aquí en México donde estaban unos senadores de unos partidos políticos discutiendo: el aborto es cuestión de salud pública, no de moral. ¿Cómo pueden atreverse a divorciar la moral de la salud pública? Entonces, la prostitución no tiene que ver nada con la moral, es un asunto de salud pública. El homosexualismo es un problema de salud pública, no es una cuestión de moral. Cuando nosotros divorciamos la moral de los problemas humanos que estamos viviendo, en ese momento el país se dirige a la bancarrota. Entonces, si sacamos la moral y no es un problema moral, señor senador, yo le pregunto a usted, ¿qué entonces principios le va a usted enseñar a su hija? No, hijita, mantente saludable nada más, usa condón, protégete, cuídate. Y la moral, y los principios, y las convicciones sobre las cuales se sostiene la familia y se sostiene la nación, ¿en dónde los vamos a dejar? ¿Vamos a meter la moral de usted, señor senador? Si quitamos la moral bíblica y la ética cristiana, ¿con qué la vamos a sustituir? Esa es la pregunta. No puede haber un vacío filosóficamente. Como una señora en Estados Unidos mandó una carta a la Asociación de Alianzas Cristianas en Atlanta: saquen la Biblia de la educación pública, porque ahorita hay una gran batalla en Estados Unidos por meter la Biblia a la educación pública. Y le contestó uno de los hermanos allá, apologistas: sí, señora madre de mujer, que es la reina de los ateos en Estados Unidos, sacamos la Biblia, ¿y qué vamos a meter en lugar de la Biblia? ¿Los pensamientos de usted del ateísmo? ¿O el relativismo? Cada quien piense y haga lo que le da la gana. Siempre será esa pregunta: si quitamos a un lado la moral, ¿qué cosa vamos a meter en su lugar? Porque no puede el ser humano vivir en un caos, en un vacío, donde algo tiene que ocupar forzosamente su mente. En la carta de primera de Juan, capítulo 1, el apóstol escribió en el versículo 5: este es el mensaje que hemos oído y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él.
Hay dos dimensiones y dos reinos. La dimensión de la luz, la dimensión de las tinieblas. En las tinieblas, los que están en tinieblas son ignorantes de la verdad. No creen que exista un mundo mejor. No creen que exista soluciones. No creen que exista esperanza. Y al mismo tiempo, esta gente que vive en este reino de tinieblas, como no sabe a dónde va, tropieza en todo, caen en todo y andan heridos, lamentándose como perritos lamiendo sus heridas, con autolástima, deprimidos, amargados, con odio contra el mundo. ¿Por qué? Porque viven en esa dimensión de las tinieblas. Y cuando entendemos que Dios es luz y Él nos ha sacado de ese mundo para que ahora anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas hasta luz admirable, la luz es símbolo de santidad. La luz es símbolo de la verdad. La luz, la verdad y la santidad son tres hermanas, contrarias a la ignorancia, las tinieblas y el pecado. El momento en que pecas, estás en tinieblas. El momento en que pecas, viene la ignorancia a tu vida. Pierdes automáticamente la brújula. Ya no sabes a dónde vas ni en qué caes, porque las tinieblas son símbolo de perdición. Dice aquí mismo en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 8, sin embargo les escribo un mandamiento nuevo que es verdadero, en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Esta es la vida de un cristiano. Si yo recuerdo de dónde me sacó Dios hace 30 años que me convertí, en 1974, ¿cuántas tinieblas había en el mundo? Aquí tenía Marx, a la Dianética, me quería hasta los Himalayas hacerme monje tibetano, raparme y nada con los Hare Krishna también, y que el ateísmo, y que muera la democracia y la revolución social, etcétera, etcétera. Si yo recuerdo todas las cosas que estaban en mi mente, y ahora veo, después de 30 años hacia atrás, me doy cuenta cuántas tinieblas han pasado y ha Dios sacado de mi vida, pero todavía hay muchas tinieblas en muchos de nosotros. No tenemos una claridad, dice la Biblia, que conocemos en parte, y en parte vemos y en parte profetizamos. Cuando Él venga seremos como Él es y veremos la luz total, pero mientras tanto todavía hay muchas tinieblas, mucha oscuridad en nuestro corazón y en nuestra alma, pero ya van pasando. Y mientras la luz entra, las tinieblas salen. Mientras más Biblia, más verdad y más obedeces a la verdad, más claro es tu camino, más abierto es tu destino, más anchas son tus estacas, más bendición te da Dios. Porque el camino del justo es como la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y dice aquí el apóstol Juan en el versículo 9, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está en tinieblas. ¿Qué nos saca de la luz? ¿Qué nos saca y nos catapulta de la luz y nos manda al mundo de las tinieblas? Odiar a alguien. Odiar a alguien. Si tú dices que eres cristiano y tú odias a alguien o tienes rencor, no sé contra quién, pero contra cualquier persona que tú tengas rencor, no seas mentiroso, dice la Biblia. No seas mentirosa, estás en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz. ¿Qué es lo que nos hace vivir en el reino de la luz sin salirnos del reino de la luz? Estar dentro de un reino donde las bofetadas, las calumnias, los chismes y lo que nos llega, lo perdonamos 70 veces 7. Mantente amando y perdonando y te mantendrás en la luz. Te mantendrás en la santidad, te mantendrás delante de Dios en la verdad, y la verdad está en tu vida, y las decisiones que tomes y las determinaciones que tú tomes en tu vida van a ser guiadas por el Espíritu Santo, porque es el Espíritu de verdad, y la verdad opera en la luz. Pero si tú odias y tienes rencor, el Espíritu Santo ya no te puede guiar, pierdes la dirección de Dios, no dejas de ser hijo de Dios, pero Dios ya no te puede guiar, porque para que Dios te guíe necesitas sacar las tinieblas, y para que salgan las tinieblas necesitas perdonar con todo tu corazón. Señor, mi ex esposo me hizo tal y tal y tal, y me amarró como guajolote a la silla de la casa,
y mi esposa se fue hasta con el gallo Giro, y mi exnovio me violó, me abusó de mí, etcétera, etcétera. Padre Santo, tú sabes, oh Dios, cuánto rencor tengo, cuánto coraje, tengo una ira dentro de mi vida que clamo por la justicia. ¿Por qué me hicieron esto a mí? Que cruje los dientes. Pero en este momento, Señor, este coraje que tengo me está enfermando. Este odio y esta amargura me está haciendo daño a mi estómago, a mi hígado, a mi corazón. Como el chiste de Pepito, que traía Pepito una tarántula aquí grandota en el pecho. Y le dice a una niña: oye, Pepito, ¿por qué traes esta tarántula aquí? Porque cuando vea a Jorgito que me pegó el otro día, se la voy a echar para que le pique a él. Y le dice la niña: pues antes de que le pique a él, ya te picó a ti primero. Así es traer el veneno aquí, queremos vengarnos de alguien. Y me las vas a pagar. Y ese odio, sin que te des cuenta, te está autodestruyendo. Te mina y te aparta de la gracia de Dios. Dios no puede trabajar en tu vida porque Dios es luz. Ningunas tinieblas hay en Él. Y el odio nos hace vivir en las tinieblas. El pueblo que vivía en tinieblas vio gran luz, ya la hemos visto en Cristo. ¿Por qué vamos a regresar a las tinieblas otra vez? ¿Por qué vamos a seguir con ese corazón que teníamos antes de venganza, de rencor, de odio contra tantas cosas? Todos aquí en la iglesia, todos hemos sido lastimados, heridos, traicionados alguna época en tu vida. Y si no, eres San Martín de Porres. Todos somos puros ex. Aquí no hay nadie a quien en el pasado no le han hecho daño. A unas las violaron, a otras los abusaron, a otros te traicionaron, a otros te quitaron el negocio, a otros los metieron a la cárcel, a otros los calumniaron, a otros los chismearon, a otros los dejaron, a otros, ¿verdad? Todos somos puros ex en la iglesia, pero todos estamos viviendo en el reino de la luz y estamos aprendiendo que no podemos vivir con rencor contra nadie, si nos queremos mantener en la luz del Señor. Dice el versículo 11 de 1 Juan 2, el que aborrece a su hermano, escucha, está en tinieblas, anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le ciegan los ojos o le han cegado los ojos. ¿Qué hacen las tinieblas? ¿Verdad? No sabes a dónde vas. Inmediatamente pierdes la brújula, pierdes la dirección del Espíritu Santo. Te remontas otra vez a la ignorancia. Y aunque digas, soy cristiano, esto y el otro, ahí traes coraje, ahí traes rencor. Mentirosa, mentiroso. Saca eso de tu corazón y entonces di que vives en luz, porque Dios es luz y ninguna tinieblas hay en Él. Regresamos a Isaías y vemos que esta es la primera bendición derramada sobre el mundo. El Mesías ilumina nuestra vida. Dice en el versículo 3 de Isaías 9, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. En tercer lugar, el Mesías no solamente nos saca de la angustia y de las tinieblas, sino que el Mesías nos trae a una alegría verdadera. Una de las más grandes bendiciones que el Señor trae sobre una persona que le ha aceptado como su Salvador es una alegría y un gozo que no solamente la tienes cuando tienes media de centenario, ni cuando te saca la lotería nada más, ni cuando estás con tus amigos, sino que es una alegría y un gozo indescriptible. Y en medio de tanta tristeza en la que estamos viviendo, y en medio de tantas angustias y desolación, vivimos en su palabra y venimos a su palabra, y es su palabra, nada más que la palabra de Dios. Predicadores que ya no quieren predicar la Biblia, puros rollos y chistes y etcétera, etcétera. Tantas riquezas que están en la palabra, la vida, el confort, la edificación, la consolación, todo aquello que mi vida necesita se encuentra en este libro, en la Biblia. Miren ustedes lo que en Juan capítulo 14, el Evangelio de Juan capítulo 14, Cristo predicó, enseñó y exhortó a sus discípulos. Dice en Juan 14, 27, la paz les dejo, mi paz os doy. Cuando venimos a Cristo y Él entra a nuestra vida, ¿qué nos dejó? ¿En quién nos las dejó? ¿En quién? En la persona del Espíritu Santo. Porque Cristo entró a morar a nosotros en la persona del Espíritu Santo.
Ahora, ¿de veras tienes a Cristo? Bueno, si tú de veras tienes a Cristo, ¿qué es lo que tu vida debe de proyectar y manifestar? La paz. No hay una evidencia más grande de una persona que verdaderamente tenga a Cristo que una vida llena de paz. Y saben ustedes que esta paz es la que te hace vivir inmutable. Vienen los vientos y estás tranquilo. Viene la lluvia y estás tranquila. En los momentos en los que tú podrías ser sacado del camino, y como dicen los jóvenes, ¿verdad?, sacado de onda, tú permaneces tranquilo porque estás en la roca. ¿Cómo reaccionas cuando hay malas noticias? ¿Cómo reaccionas cuando oyes una mala noticia de un hijo? ¿Te desesperas? ¿Gritas? ¿No sabes qué hacer? ¿Te alebrestas? ¿Comienzas a hablar? Porque no es cierto que tienes la paz de Dios. Y puedes tener dones y puedes tener talentos, pero no tienes la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Continúa Cristo hablándonos en el capítulo 15 de Juan, versículo 11, y dice el Señor: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué es lo que nos infunde el gozo? Su palabra. Estas cosas les he hablado, es su palabra, es la Biblia, leyendo la Biblia, oyendo la Biblia, estudiando la Biblia, memorizando la Biblia, meditando la Biblia, la que proporciona este gozo. Es una serenidad interior que me dice: todo está bien, Armando. No veas los terremotos, la caída del dólar, la caída del petróleo, las guerras, la violencia, los crímenes. No veas las cosas que se ven porque te vas a deprimir. No te acuestes, por favor, te ruego, dice el Señor, viendo las noticias, porque hasta pesadillas vas a tener en la noche. Acuéstate con mi palabra. El mundo se está cayendo, pero hay luz en tu vida, hay seguridad, hay propósito. Muy pronto todo esto va a pasar, todo va a desaparecer. Tú vas a morir pronto, yo voy a morir pronto y voy a venir a reinar con ustedes. Y más adelante dice Jesucristo en el capítulo 16 de Juan, esto me encanta, versículo 20, Juan 16, 20: de cierto os digo, que ustedes llorarán y lamentarán, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando da luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. ¿A qué compara esto Jesucristo? A una mujer. ¿Han oído esto? Es una mujer cuando está pariendo. Ya no, es el último, ya no quiero tener más. Y cuando traen el niño, cuñá, aquí, dice: nos aventamos el otro, mi amor. Todos esos dolores no son comparables con ese bebé al lado. No se puede comparar. Nadie lo que haya sufrido ni se acuerda de los dolores al ver el cuñá del nuevo Pepito. Así ustedes, dice el Señor, el mundo está como los dolores de parto. En una mujer que va a parir, aumentan y aumentan y aumentan, se rompe la fuente, y cuando ya son casi de un minuto, se sabe, ¿verdad?, que hay que llevar al hospital. Ahí viene el niño. Cristo dijo que los dolores del mundo van a aumentar, y van a aumentar, y la gente se va a seguir burlando de ustedes, y ellos se van a alegrar, y ja, y el tequila, y aquí está la onda, y esto y el otro, y burla contra la Biblia, y burla contra el cristiano. Pero ustedes no les hagan caso, dice el Señor. Acuérdense los tiempos de Noé. Durante 120 años, Noé, eres un loco, aquí no ha llovido, el mar está a 300 kilómetros, bola de locos con tus hijos y tus nueras construyendo un arca. Pero cuando comenzó a caer la lluvia del cielo, llegaron todos. Noé, ábrenos. Y él no había cerrado la puerta. Noé no era Dios, Noé no era la salvación, era Dios el que cerraba la puerta de la salvación. Es Dios el que dice: se acabó la oportunidad para tu vida. Y ese momento puede llegar hoy a ti, o a ustedes que nos ven por la televisión, a tu vida. ¿Cuántos de ustedes que están oyendo este mensaje
en este momento es la última vez que Dios les ha hablado. Nadie lo sabe más que tu conciencia. Regresamos a Isaías y dice la Biblia que en cuarto lugar, el Mesías al entrar a la vida, y el Mesías cuando venga también en el reino milenial, quitará el yugo de opresión. Versículo 4, Isaías 9. Quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Cuando vino Jesús al mundo, entró a una sinagoga. Vayamos al Evangelio de Lucas capítulo 4 y leamos que el rollo que le entregaron a Cristo de Isaías no fue una coincidencia. Le entregaron a Cristo donde estaba escrito en Isaías 61 estas palabras que dieron el inicio del ministerio del Mesías. Dice Lucas capítulo 4 versículo 18, que cuando le dieron el rollo de Isaías para leer, Cristo leyó: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Lo primero que hizo Dios con su Hijo fue darle al Espíritu Santo, para que el mensaje y el ministerio de Cristo fuera dirigido no a los pobres en dinero, no a los pobres económicamente, sino como dice Mateo 5, los pobres en espíritu. Aquellos seres humanos que se ven a sí mismos como un asco. Señor, yo no tengo nada que ofrecerte. Y no como aquellos que yo voy a la iglesia y diezmo, y no soy como esa prostituta, y como ese drogadicto que acaba de caer, y como ese borracho, y como esa persona que se divorció. No, sino que Padre Santo, ten misericordia de mí, porque si soy lo que soy es por tu gracia y tú has tenido misericordia de todos. A esos vino Jesucristo. Y si quieres que Cristo siga morando en tu vida con ese poder, mantente con esa pobreza espiritual, reconociendo siempre que si somos algo y estamos llenos de algo, es por lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Nadie puede llegar a la cruz del Calvario y decirle: gracias Señor porque no soy como los demás. Yo sabía que me metí a escoger porque siempre dijo que tenía cara de San Crisóstomo en la primaria. Siempre fue una niña, y en la prepa me decían Santa Rita de Casia. Mira Señor, gracias porque asilos, y yo sabía que algo tenía yo de bueno. Ninguna persona puede venir a Cristo con esta actitud. Cuando llegamos a la cruz tenemos que llegar: Padre, ten misericordia de mí, no tengo nada que ofrecerte, vengo como un limosnero espiritual, así, sin nada que ofrecerte, vengo a que tengas misericordia de mi vida. A esos vino Jesús. Y Jesús, cuando caminó, veía los corazones de todos y sabía quién tenía esa actitud, y a ellos les vino a dar buenas noticias. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. El 99% de todos nosotros que venimos a Cristo, aunque tú no lo sepas ni lo hayas sentido, estábamos bien endemoniados. Bien endemoniados estábamos. Y todavía acuérdense que en la iglesia hay ovejas, hay cabritos y hay 2 que 3 alacranes. Así es. ¿Cuánta gente hay en la iglesia? Creí que todos eran, yo creí que eran puros serafines y puros querubines. Y hay una hermana que es chismosa. Hoy estás en medio de la cizaña y el trigo. Así que aquí en la iglesia hay cabritos y hay ovejas y alacranes y lobos también. Y lo único que te va a guardar de los alacranes que hay en las iglesias y de los lobos que hay en las iglesias es que viva cerca de Dios. Porque el que vive al abrigo del Altísimo morará bajo su sombra. Y Dios te va a proteger de esos piquetes, de esos alacranes, y les va a hacer que se piquen ellos solos. Ándele, que le vaya bien. Regresamos a Isaías y vemos que cuando venga Cristo, en el versículo 5 de Isaías 9, cuando venga Cristo en cuarto lugar, no solamente trajo la luz, aumentó la alegría, nos quitó el yugo de opresión, sino que traerá la paz al mundo. Isaías 9:5: todo calzado que lleve el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto de fuego, ya no habrá guerras.
La utopía más grande que existe ahorita en el mundo, y no lo digo afuera de la iglesia, la utopía y el engaño más grande que existe dentro de muchos cristianos es cuando los cristianos toman la actitud del pacifismo. Cuando tú crees que haciendo un desfile en la calle, no a la guerra, no a la guerra, no a la guerra, sí se puede, sí se puede, sí se puede, no a la guerra, creen que esas manifestaciones ya los hacen, porque Cristo dijo bienaventurados los pacificadores, pero cuando Cristo dijo bienaventurados los pacificadores, no se refería a eso. Un pacificador no es el que dice no a la guerra, porque Cristo dijo, las guerras las tendrán entre ustedes hasta que yo venga. Así que si estás protestando por la calle, no a la guerra, no a la guerra, estás contradiciendo el mensaje de Jesús. Estás viviendo en Alicia, en el país de las maravillas. Mientras el hombre tenga pecado en su corazón, no dejaremos de pelearnos unos con otros. Quiero leerles una carta que escribió la mente más brillante, o de los más brillantes del siglo XX, C.S. Lewis. Ese fue el hombre que hizo esos libros o esa película de Narnia que la llevaron a la pantalla después cinematográfica. Y vean ustedes lo que escribió antes de la Segunda Guerra Mundial. La guerra no crea ninguna situación absolutamente nueva. Simplemente agrava la situación permanente humana para que ya no podamos ignorarla. La vida humana siempre ha sido vivida en la orilla de un precipicio. La cultura humana siempre ha tenido que existir bajo la sombra de algo infinitamente más importante que ella. Estamos equivocados cuando comparamos la guerra con la vida normal. La vida nunca ha sido normal. Así que cuando alguien dice, no, es que la guerra es algo inexistente, es que el mundo desde que existe, de acuerdo al Instituto para la Investigación de la Paz, en Suecia y Estocolmo, de los 6,000 años de historia, hemos vivido 25 años de paz. La historia humana es una historia de guerras. Y si no hay guerras de Irak contra Estados Unidos y contra el mundo, hay guerra en tu familia, mira cómo tratas a tu esposa. Hay guerra en tu corazón, mira cómo tratas a tus papás. Mira cómo tratas a tus maestros, mira el odio que le tienes al gobierno, mira el odio que le tienes a los diputados, mira el odio que le tienes a las enfermeras, el odio que tienes a otro partido político. Hay guerra en el corazón del hombre. Siempre, mientras el pecado haya dentro del corazón, siempre habrá guerras. Entonces, estas guerras no van a terminar hasta que Cristo regrese. Él va a ser el príncipe de la paz. Vendrá el Mesías, y dice el versículo 6 de Isaías, capítulo 9, versículos 6 y 7, con 5 maravillosos nombres que se le dan a este hombre maravilloso que fue Jesucristo. Dice Isaías 9:6, un niño nos ha nacido. Aquí encontramos en primer lugar al Dios hombre. Se profetiza aquí tanto su divinidad como su humanidad. La frase un niño nos es nacido nos habla de su humanidad. Vendría al mundo como un ser humano nacido mediante un milagro, una virgen. ¿Cómo puede una virgen parir? Pues si pare ya no es virgen, ¿verdad? Y en primer lugar, si se embarazó, tampoco ya no es virgen. Entonces se profetiza que el Mesías vendría a través de una virgen que no sería tocada, una doncella por un hombre, sino que el santo ser que iba a ser engendrado y el que iba a fecundar el óvulo de María sería un esperma puesto por Dios, puesto por el Espíritu Santo. En segundo lugar dice la Biblia, y el principado sobre su hombro, él cuando venga gobernará al mundo con justicia perfecta y reinará como Rey de reyes y Señor de señores. Y donde vamos a ir en diciembre a Jerusalén será el lugar donde él descienda en el monte de los olivos. Y se va a hacer un valle del este al oeste, al occidente, del norte hacia el sur. Una cruz se va a hacer como un terremoto donde el Mesías ponga sus pies en el monte de los olivos. Y ahí vamos a reinar con él, ahí vamos a estar en Jerusalén, porque Jerusalén es el lugar que Dios ha escogido para que ahí reine Jesucristo y como corregente el rey David. Y ahí estaremos danzando y vendrán los redimidos de Jehová y gozo y alegría habrá en sus corazones y ya no habrá lágrimas, ni tristeza, ni angustia, ni depresión y volverás hacia atrás y dirás, valió la pena vivir para Jesucristo. En tercer lugar dice la Biblia que su nombre será admirable. Esta palabra es Pelé en el hebreo, como el futbolista Pelé. Y no fue una coincidencia que le pusieran a este futbolista Pelé.
porque la palabra Pelé significa admirable. Y así como Pelé, el futbolista, admiró con sus dribblings y con todo lo que hizo en el fútbol soccer, Cristo, al entrar al mundo, fue el hombre más admirable, sorprendió con sus obras, con sus milagros, sanidades, echó fuera demonios, caminó sobre las aguas, resucitó muertos, controló a los animales, a los peces, se transfiguró en su gloria y majestad delante de 3 apóstoles. Él era ese admirable, ese maravilloso Jesucristo que se le apareció en Patmos a Juan y que le dijo: yo soy el que estuve muerto, mas he aquí que vivo, por los siglos, soy el que regreso en mi gloria y majestad, y ustedes vendrán conmigo a reinar conmigo en este mundo. En tercer lugar, dice la Biblia que va a ser llamado consejero, que es la palabra yatz en el hebreo, que significa el que da palabras de aliento, de edificación y de exhortación. ¿Quién más sino Dios nos puede consolar? Ya no vayas con la doctora Corazón, con el psicólogo, con el psiquiatra. El psicólogo te cobra para que lo escuches. Ahí te acuesta durante media hora y estás, habla y habla y habla, y él te está escuchando. Le estás pagando porque te escuche. Mejor grábalo en una grabadora. No vayas con el psiquiatra, no vayas con el cura, no, el pastor. Yo puedo decir: hermano, voy a orar contigo, pero el que te va a dar el consuelo finalmente, el que te va a dar la seguridad y la esperanza de que vas a resurgir de las cenizas y que vas a seguir viviendo en triunfo, es el Espíritu Santo. Y Cristo dijo que Él era el consolador, el Espíritu de Dios. Ese es su nombre, consejero, y ya lo tenemos dentro de nosotros. Dice la Biblia que después va a ser llamado Dios fuerte, que es el Gibor en el hebreo, que es una profecía clara de la divinidad de Cristo. Él tuvo el poder de Dios a su disposición, pero nunca lo usó bajo su propia voluntad. Padre eterno, la eternidad solo le pertenece a Dios. La naturaleza divina de Jesús, cuando murió en la tumba, esto lo voy a hablar en el otro servicio, cuando Jesús murió, no va a morir como tú vas a morir, ni como yo voy a morir. Síganme con cuidado. Cuando Lázaro estaba muerto, Jesús dijo: no está muerto, está dormido. ¿Por qué? Porque hay 2 clases de muerte: la muerte física y la muerte eterna. Y cuando tú y yo moramos, y cuando Lázaro murió como creyente, él murió la muerte física, pero no la segunda muerte. Por eso está dormido. Pero cuando Cristo murió en la cruz, escúchame, cuando Cristo murió en la cruz, murió la muerte física y murió la muerte eterna. Atravesó el pasadizo del abandono y la soledad de Dios, porque la paga del pecado es la muerte. Y si nuestros pecados fueron puestos sobre Jesucristo, Él tenía que experimentar la segunda muerte en nuestro lugar. Qué tremendo. El que tenga oídos para oír, que oiga y entienda. Y finalmente dice la Biblia: Él es el príncipe de paz. Entonces, aunque Él muere, ¿verdad?, y grita: Padre, ¿por qué me has desamparado? En ese momento los pecados eran puestos sobre Él, y en ese momento Él estaba muriendo esa muerte que tú y yo no vamos a morir. Cuando muramos tú y yo, vamos a la tumba, pero estamos dormidos, porque no vamos a pasar por la segunda muerte, que es la muerte eterna, el infierno eterno, separados por los siglos de Dios. Príncipe de paz, Él es nuestra paz, que hizo a los 2 pueblos uno, dice Efesios, por medio de su sangre en la cruz del Calvario. Y finalmente dice Isaías 9 en el versículo 7 que vendrá Él a establecer su reino mesiánico. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio. Y escuchen esto: el que nos garantiza que esto va a suceder, el celo del Jehová de los ejércitos hará esto. Ahora solo falta para cumplirse estas promesas maravillosas, y estas promesas maravillosas están garantizadas por el celo de Dios. En otras palabras, ahorita existe en el Padre, allá arriba en el cielo, un celo. Esto es una pasión de que estas cosas ya se cumplan. Y esa pasión que tiene el Padre, pues nadie se la puede impedir. Y esa pasión que tiene el Padre va a hacer que esto se cumpla muy pronto en este planeta Tierra, donde tú y yo vamos a reinar eternamente por los siglos de los siglos con el Hijo de Dios. Y terminamos leyendo Apocalipsis capítulo 7, donde se nos muestra un retrato de lo que será
la vida con Jesucristo en este mundo cuando Él regrese. Dice Apocalipsis 7, versículo 14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Apocalipsis 7, 14. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios. ¿Dónde vamos a estar? El Padre va a bajar aquí, el Padre, y su trono estará en Jerusalén. El Padre va a bajar del mundo invisible y se va a hacer visible ante nosotros, y nosotros vamos a estar enfrente de Él. Ni los querubines, ni los serafines, ni los ángeles, tú y yo, si somos fieles hasta la muerte. Y dice la Biblia, y le vamos a servir de día y de noche en su templo. ¿Qué vamos a estar haciendo? Sirviéndolo, ministrándolo a Él, no Él a nosotros. Él ya lo hizo en esta vida. Vamos a pasar ahora la eternidad sirviéndolo a Él, alabándolo a Él. Señor, en la mañana, ¿cuáles son tus órdenes para ahora? A lavar los trastes, a lavar los trastes. A cortar esas uvas. Y ya no habrá nada de sudor, ni va a haber, dice la Biblia, y vamos a estar sentados. Él que está sentado sobre el trono extenderá sus tabernáculos sobre ellos. O sea, esto nos habla de una protección completamente de parte de Dios, y no vamos a tener ya sed. Señor, tengo sed. Jamás volveremos a decir tenemos sed, ni tampoco el sol caerá sobre nosotros, ni jamás tendremos ya calor, porque el Cordero que está en medio del trono nos va a pastorear y nos va a guiar a fuentes de aguas de vida, y va a enjugar Dios nuestras lágrimas de todos nuestros ojos por los siglos de los siglos. Y cuando nosotros estemos allá y volteemos hacia nuestra vida que estamos ahorita pasando, donde parece que nunca va a acabar el sufrimiento y la eternidad y las guerras y todo, voltearemos hacia el pasado y nos daremos cuenta que las aflicciones de nuestra vida no se van a comparar con la gloria que nosotros va a existir. Y esto te lo promete el que te crió, el que te dio vida en el vientre de tu madre, el que te dice en esta tarde, yo vengo a resplandecer en las tinieblas en tu corazón. Yo vengo a darte alegría y gozo en medio de tanta tristeza, para que mientras yo vengo, no estés llore todo el día. Ni odio y odio todo el día. Ni con rencor ni con amargura todo el día. Ya la vida es más difícil para todavía sufrir tú más por causa de tu rebelión y de tu incredulidad. Vengo a darte vida y vida en abundancia. Vengo a que me conozcas, a que me experimentes, a que descubras que soy real, que soy un Dios vivo y verdadero, y que me interesa mucho tener una relación contigo.